Entre almas. Hola, Hola, ¿cómo estás, hermana? bien, ¿y tú? Bien, muy bien, gracias, muy contenta de estar aquí. Te extraño, Yo a ti, hermana. yo más. Bueno, sí. Ay, bueno, sí. Oye, hoy tenemos un tema que yo creo que mucha gente nos va a dejar de hablar. Este, Seguro. otras no, otras van a coincidir con este tema, pero es un tema bien fuerte, bien interesante, porque además en muchas religiones está permitido y en otras religiones es como que, pues no está permitido, ¿no? Así Entonces, es. hoy vamos a hablar de la reencarnación. Te digo, hay muchas religiones que sí lo permiten, pero bueno, nosotros lo que vamos finalmente lo que nosotros queremos hacer es poner esto, mostrarlo y cada quien que tome su decisión, ¿no? No Ajá. estamos peleados con nada, ahora sí que cada quien. Así es. Cada quien, sus creencias, lo que piense y todo, además, es respetable. Así es. Entonces, bueno, ¿qué son? Porque pues si hablamos de reencarnación, tenemos que hablar de otras vidas. Y si hablamos de otras vidas, ¿qué son las vidas pasadas? Venga de ahí, hermana. Bueno, las vidas pasadas hay varias teorías, pero las vidas pasadas es algo que sostiene que el alma es eterna y que más bien lo que pasa es que es una misma alma en diferentes cuerpos. Entonces, lo que hace que tengamos varias vidas pasadas son las experiencias que tenemos que vivir, que nos van haciendo evolucionar, que nos van haciendo crecer. Entonces, cada vida aporta un aprendizaje, heridas, talentos que también traemos de otras vidas, porque también cargamos con talentos de otras vidas. Algunas hablan de karma, que también influye en la existencia de esta vida. Entonces, según esta corriente o esta visión, no somos un cuerpo en un alma, sino somos un alma en muchos cuerpos o en muchas vidas, en diferentes cuerpos, que a lo largo del tiempo eso nos ayuda a evolucionar y a crecer espiritualmente. Entonces, te digo, es un tema interesante. El alma no muere, el alma definitivamente siempre está y lo único es que solo está cambiando de forma, solo vamos a usar diferente traje y vamos a vivir diferentes experiencias, ¿no? A veces nos tocan experiencias muy rudas o vidas muy rudas y unos aprendizajes muy fuertes y a veces nos tocan unas vidas más tranquilas, pero siempre nos vamos con un aprendizaje, ¿no? Es ¿Tú qué correcto. opinas de esto? Sí, bueno, evidentemente yo creo que existe la reencarnación porque yo entraba como en un debate ahí con algunas personas importantes de mi vida y les decía, bueno, es que, ¿cómo crees que vamos a verlo de una manera muy práctica, ¿no? ¿Cómo crees que vamos a tener una oportunidad? O sea, en donde somos seres que cometemos errores, que cometemos, y que, bueno, también aciertos, pero que cometemos errores, entonces es una oportunidad y de esa oportunidad pues va a depender tu salvación eterna o tu condenación eterna, ¿no? Entonces yo le decía, es que yo creo que es muy rudo, ¿no? Que en una sola vida, en un solo aprendizaje, tú aprendas todo o seas la versión o la mejor versión de ti. Y yo por eso, igual que tú, me metí mucho a investigar la teoría de la reencarnación, que además es una teoría no nada más como de capricho, sino de que tenemos que evolucionar por medio del aprendizaje, ¿no? Ujú, Entonces, en cada muerte se entra la rueda del samsara, ¿no? Que es evolucionar y en la que tú haces acuerdos con tu clan, con tu gente, para poder venir a las vidas dependiendo de qué es lo que tú quieres aprender en esa vida, ujú, ¿no? ujú. Fíjate que una de las preguntas que muchas personas nos hacemos es cuántas vidas o cuántas reencarnaciones podemos tener. En esto definitivamente no hay un límite, o sea, tú vas a tener la cantidad de vidas que necesites para ese crecimiento espiritual y para esa evolución. Hay vidas o almas que llevan decenas, cientos o miles de vidas y hay otras almas que son las llamadas almas nuevas que podrían estar viviendo sus primeras reencarnaciones, ¿no? O sus primeras vidas, vamos a llamarlo así. Las almas viejas, o sea, las almas que ya han reencarnado muchas vidas, son almas que tienen una vibración espiritual un poco más alta o mucho más alta
y generalmente son almas que tienen más sabiduría interna o más sensibilidad espiritual. Entonces es súper interesante porque yo no sé a ti cuándo te entró esa cosquillita de qué son las vidas pasadas o la reencarnación. Yo siempre me pregunté, desde muy niña, por qué había, como decía mi abuelita, que por cierto soñé con ella antier, luego te platico, Ujú. ¿por qué había personas que nacían con estrella y había personas que nacían estrelladas? Entonces yo decía, a ver, ¿por qué un niñito que nace enfermito y se muere a los 2, 3 días? Esa alma no tuvo oportunidad de vivir esta encarnación. Y a mí eso me causaba mucho conflicto, o niños que sufrían o que nacían en situaciones muy, y yo decía, pero ¿por qué Diosito permite esto, no? Dentro de lo que a nosotros nos enseñaron, a mí me parecía muy injusto que hubiéramos personas que viviéramos unas vidas plenas y lindas, entre comillas, porque te digo, todo es aprendizaje, pero que hubiera otras personas, porque uno los ve como personas antes de verlos como alma y que creces o evolucionas, que tuvieran tanto sufrimiento desde que nacían. Entonces a mí eso siempre me sonó, siempre me causó mucho conflicto y mucho dolor. A mí el dolor de los demás me pega mucho, lo evito, incluso verlo y todo eso lo evito. Entonces a mí desde el principio, desde muy chica, sí decía, ¿por qué habemos gente con tanta suerte y por qué hay gente, como dice mi abuelita, decía, estrellada? Entonces, bueno, ¿a ti cuándo fue o cómo empezó ese run run de las vidas pasadas? Fíjate que fue muy chistoso, fue hace muchísimos años que traía la creencia muy fuerte pues de la religión con la que crecí, que eso pues no para nada y casi casi pues es un pecado creer en eso, ¿no? Y en el trabajo donde yo estaba tenía una asistente que era Hare Krishna. Y un Ajá. día platicando con ella me decía es que sí, la reencarnación y me sonó mucho lo que me decía, ¿no? Entonces yo le escuchaba, yo todavía como que con esa creencia, y me dijo, oye, te voy a dar el teléfono de una persona que está en la India, que te puede hacer una carta y no sé qué, en donde pueden ver, por ejemplo, una vida anterior y no sé qué. Yo dije, pues, ¿por qué no? Me Pero te estoy suena. hablando que esto tiene, no sé, yo creo que tendrá unos 15 años, ¿no? Entonces yo me comuniqué porque era por mail, me comuniqué con estas personas, me hicieron una carta en donde me hablaban precisamente de una vida anterior, en la que tú tienes que ver en esa vida anterior, ¿no? Que me Sí. decían que en esta vida anterior yo había sido tu mamá y que como fui muy buena mamá, tú en esta vida decidiste ser mi hermana mayor, que me iba a cuidar, que no sé qué, como en recompensa, como un dharma, ¿no? A esa, no sé si lo dije bien, pero creo que sí, a esa vida que tuvimos. Entonces, ahí me empezó a llamar muchísimo la atención el Sí, tema. porque es algo que ella no sabía, o sea, no sabía nuestra relación o cómo éramos nosotras, cómo nos llevábamos, ¿no? O cómo nos Exacto. llevamos. Y me comentó también que mi abuelita, con la que soñaste, que tenía una relación muy fuerte con mi hijo, con Antonio, Ajá. y que en otra vida ellos dos habían sido hermanos. Y de hecho, algún día les contaré la historia de que mi abuelita falleció, ya había nacido mi hijo Antonio, tenía un mes y mi abuelita falleció. No lo conoció porque yo estaba en la Ciudad de México y mi hijo Antonio aquí en Cancún, pero ella soñó con Antonio, mi hijo, antes de que yo me embarazara de él. Incluso lo soñó físicamente y me lo describió perfecto. Entonces, a mí Ujú. lo que me deja ver es que, pues, seguramente sí, en alguna vida anterior, mi abuelita y Antonio, mi hijo, habían sido hermanos, entonces tenían una relación, o sea, había una conexión muy fuerte entre mi abuelita y mi hijo. Por Ahí esa, lo cañón es eso, cómo nos vamos encontrando con el clan, pero no en todas las vidas vamos a coincidir con ese clan. Por ejemplo, mi abuelita, que fue hermana de Antonio en esa vida, pero en esta vida no coincidieron porque ella murió justo cuando él nació. Entonces, aunque no coincidieron, estás tú como ese pilar o esa unión de amor entre ellos dos como hermanos, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que ser alma con alma y coincidir todos en la misma vida, pero sí vas coincidiendo con diferentes personas de tu clan o de tu círculo, ¿no? así es, o sea,
como dices, no siempre es con todo el clan junto, porque son muchas almas en un mismo clan, y además vas una con otra. Ahora, algo bien importante que hay que decir, que a lo mejor esto a mí me ha costado mucho trabajo entenderlo, o a lo mejor no lo entiendo todavía del todo, porque para las personas que vivimos en este planeta, que es una tercera dimensión, en donde existe el tiempo y el espacio, la teoría de las reencarnaciones o de las vidas es que tú estás viviendo tu vida en una misma vida, todas tus vidas Sí. al mismo tiempo, no en una misma vida, lo dije mal, al mismo tiempo. Estamos viviendo todas nuestras vidas al mismo tiempo. Entonces, ahorita, a lo mejor yo estoy viviendo en aquella regresión que me hiciste tú hace unos días, ¿no? Entonces estamos viviendo todo al mismo tiempo. Y Es que somos almas. claro, claro, pero es un poco complicado entenderlo porque nosotros Sí. conocemos en esa tercera dimensión, o a lo que estamos acostumbrados, lo que nos han dicho, es que existe el tiempo y el espacio. Y en ese lugar en donde se viven todas las vidas, ¿no? Así es, así es. Ahora, fíjate que no hay, bueno, no, sí hay pruebas, pero no hay pruebas como religiosas o pruebas, Científicas, ¿o pues qué? es que científicas sí hay, porque sí hay, ¿no? Científicas con personas que han vivido, porque sobre todo son niños, que han vivido o que tienen todavía el recuerdo, casi siempre es hasta los 7 años. Entonces, después de los 7 años es cuando empezamos a olvidar nuestras vidas pasadas, pero hay muchas formas de comprobar, sobre todo los niñitos que empiezan a decir, es que mi otra mamá era así, y es que yo vivía en tal lado, y es que yo hice. Y hay muchas o muchos documentos que están estudiados sobre este tema. Entonces, aunque es difícil de explicar, existen. Entonces, les voy a decir, porque aquí los anoté, algunos casos destacados que es importante que los veamos, porque está el doctor Jan Stevenson de la Universidad de Virginia, que investigó más de 2.500 casos de niños que recordaban sus vidas pasadas. Muchos daban nombres, ciudades, fechas y circunstancias exactas en varios casos y todo fue verificado. O sea, es decir, yo, niña de 7 años, Ana, me acordaba que a mí en X lugar había muerto en una guerra, por ejemplo, y en el avión tal, y mi compañero del avión se llamaba fulano de tal, y este doctor, el doctor Ian, investigaba y veía que sí había existido ese avión, que sí había existido esa persona, que sí había existido ese compañero y que sí habían muerto en esa situación que el niño decía, ¿no? Claro. Otra es el doctor Brian Weiss, que lo conocemos tú y yo muy bien porque hemos leído muchísimo o hemos estado empapándonos mucho de esta información. Él es el autor de Muchas vidas, muchos maestros, pero tiene infinidad de libros. Al final les vamos a dar todas pues toda esta teoría y toda la información que hay de documentales, de libros, de todo. Y él hizo muchas regresiones a muchos pacientes. Él era es psiquiatra porque todavía vive, y hace muchas regresiones a pacientes que los lleva a vidas pasadas y entonces empieza a sanar desde la regresión todos los traumas y problemas que tienen estas personas, incluso los bloqueos actuales, ¿no? Y hay muchos casos espontáneos en niños, que muchos niños entre 2 y 7 años hablan de otras vidas sin haber tenido contacto previo con esta información. Entonces es como increíble que tengan esta información y que la sepan. Algunos hablan en idiomas que ni siquiera conocen y dicen, y describen detalles históricos muy cañones. Entonces también eso es súper interesante. Entonces, bueno, yo no tengo recuerdos, la verdad, como tal, pero a muchas personas, hoy justo en la mañana di una sesión a una prima que quiero mucho, a Paloma, le mando un beso, y me decía que ella tiene fijación con Egipto. Dice, es que yo muero por ir a Egipto, me encanta Egipto y tengo una fijación con Egipto. Seguramente en alguna de sus vidas por ahí anduvo. ¿Tú con qué tienes fijación? Pues yo, y me lo hiciste en la última regresión, yo tengo una fijación con Nueva York, Sí. pero muchísimo, ¿no? Entonces, Ajá. sí, pues en alguna regresión que me hiciste, yo tuve una vida en Nueva York, en lo que yo vi en esa vida. Entonces, pero yo esa fijación la tengo de Nueva York creo que desde que soy niña, ¿no? Nueva York, Nueva Sí. York. Y así que digas, híjole, hay otras ciudades más padres. Pues sí,
Claro. Sí, claro. O bueno, dependiendo, no es juicio ni es un punto de vista, ¿no? O sea, hay ciudades y me imagino que Nueva York debe ser una cosa maravillosa, pero finalmente yo traía como la fijación muchísimo de Nueva Ir York. a Nueva York. Ir Y a vas Nueva a ir este año, hermana. Sí, voy a ir. Sí. Entonces, hay una fijación muy grande con Nueva York y Nueva York, entonces la verdad es que yo no sabía por qué, pues decía, ¿por qué Nueva York? Y ya me di cuenta, ¿no? ¿Por qué? Yo fíjate que con otras épocas, o sea, yo tengo mucha afinidad y me encanta ver series de época, ¿no? Del vestido ampón, o sea, no sé qué haya yo vivido, pero sí como de época, así de esa época y algo, seguramente en alguna estuve. Ahora, algo muy importante, ¿por qué no recordamos en esta vida nuestras vidas pasadas? Y seguramente en cada una de las vidas que vamos viviendo, ¿por qué no recordamos? ¿Cuál es la razón? Esto se llama el velo del olvido. Ya no te oí. El velo del olvido. Exacto. Se cree que cuando nacemos pasamos por un velo que bloquea todas estas memorias que tenemos. Me voy a poner mis ojos, ya no lo sé dónde los dejé. Bueno, que tenemos para concentrarnos plenamente en esta vida. Búscalos, Entonces, hermana, no vayas a decir una idioteza. Vamos a... Entre almas. Hola otra vez. Hola. Sí tuvimos una falla técnica. Disculpen, muchachos. Pero ya, se solucionó. Entonces, bueno, ¿qué estábamos diciendo? Estábamos en la... ya no me acuerdo. Es la edad. Bueno, la cosa es que estábamos hablando del velo de este velo del olvido. Entonces, el velo del olvido nos quita estas memorias anteriores para poder concentrarnos plenamente en esta vida, en lo que vivimos en esta vida. Porque si recordáramos todo lo que vivimos en las otras vidas, imagínate. O sea, sería abrumador, güey, que estuviéramos viviendo todo lo que vimos en otras vidas. A lo mejor si fue padre, pues está lindo, ¿no? Pero si fue feo, imagínate. Entonces, bueno, otra cosa que tenemos es el libre albedrío, que nos ayuda a que si olvidamos, hacemos que ese aprendizaje o esas decisiones que vayamos tomando sean genuinas, porque tenemos el poder de decidir, ¿no? Entonces, si supiéramos de antemano qué es lo que tenemos que aprender, tomaríamos decisiones basadas en la experiencia de la vida pasada, aunque nuestra alma lo sabe, ¿eh? Claro. Pero nuestra mente no lo sabe. Claro, claro. Entonces, no viviríamos desde una elección más consciente, de conciencia de esta vida, sino viviríamos desde una elección de vida pasada. Y la otra es la protección emocional. No nos acordamos porque nos protege emocionalmente nuestra psique. Muchas vidas incluyen dolor, pérdida o traumas. Entonces, cuando tenemos otras vidas, incluyen todo esto. Al olvidar, el alma tiene la oportunidad de sanar a través de nuevas experiencias sin cargar con toda esa memoria emocional. Por eso, no nos acordamos. Sin embargo, el nivel energético o el subconsciente, sí cargamos con memoria, sí tenemos esa memoria, el alma lo sabe. Entonces, traemos cargando de otras vidas nuestros miedos internamente, talentos, vínculos y algunos patrones que vamos repitiendo y que por eso tenemos que ir cambiando para ir evolucionando e ir creciendo. Así es, ¿no? Que vamos sanando, que es lo que dice el doctor Weiss en el libro de... Muchas vidas. Muchas, más bien es en el segundo, bueno, en uno de los libros que también habla de eso, que es muchas almas, muchos cuerpos, una misma alma. Una misma alma, ajá. Y ahí habla que cuando tú sanas la vida anterior, porque de hecho tiene pacientes que hablan incluso de vidas futuras, que al sanar las vidas anteriores se mejora la vida presente y también las vidas futuras porque se van a vidas futuras, ¿no? Entonces, bueno, lo que dice es que es muy importante que nosotros sanemos o vivamos o veamos qué fue lo que pasó en esa vida anterior para poder sanar la vida presente y entonces nuestras vidas futuras. Ajá, ajá. También hay algo que
cómo nos vamos conectando o cómo conectamos esas vidas pasadas a esta vida actual. Entonces, hay patrones o karmas o situaciones que nuestra alma no ha logrado sanar o resolver. Entonces, las vamos repitiendo para poderlas sanar y eso se manifiesta como relaciones kármicas. Ya sabes, que llega una persona, te hace aprender cañón, ¿no? Llega un maestro, vamos a llamarlo así, que es alguien tal vez de tu clan o es alguien con quien ya acordaste que tienes que tener esa experiencia y aparecen esas personas, sanas algo, trabajas algo y ya no las ves. Hay otra cosa que es repetición de enfermedades. Hay muchas personas que en otra vida tuvieron alguna enfermedad y en esta vida la vuelven a tener. Accidentes, pérdidas que también tenemos en otras vidas y que luego aquí las volvemos a repetir. Vocaciones, personas que en una vida fueron abogados y en esta vida vuelven a ser abogados y así, ¿no? Vamos repitiendo. Algunas pasiones, por ejemplo, tu hijo Antonio, que desde chiquito él decía, yo voy a ser abogado y es abogado, ¿no? O sea, hay otras cosas que tienes facilidad para algo, ¿no? Por ejemplo, personas que tienen mucha facilidad para hablar francés o para hablar inglés o para algunas cosas, componer cosas o descomponer cosas. Hay quienes descomponemos. Exactamente. Hay otra cosa importante que son las fobias. Mucha gente en esta vida tiene fobias y no se explica cuál es la razón de esa fobia. Seguramente si no hay nada que en esta vida te haya sucedido, seguramente en otra vida tenías esa fobia y en esta vida pues la vienes a sanar. Y talentos, ¿no? La gente que toca el piano, la gente que toca el violín, la gente, o sea, que sacan sus talentos y que además son talentos de otras vidas, pero que en otras vidas a lo mejor no fue posible que hicieran realidad su sueño de tener ese talento, de sacar ese talento, y en esta tienes la oportunidad. Por eso nos dicen mucho, trabaja tus talentos, porque cuando trabajas tus talentos también estás sanando otras vidas, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas, hermana? Te quedaste muy calladita. No, estaba viendo cómo conecto el teléfono para que no me quede sin batería. Ay, Ok. No, fíjate que a mí me llama mucho la atención ahorita que mencionaste el caso de Antonio, mi hijo, y el otro día ahora que estaba yo en México te lo decía, ¿no? Que a lo mejor mi hijo puede ser la reencarnación de mi bisabuelo, que casualmente se llamaba Antonio, y además yo no le puse Antonio a mi hijo por ese bisabuelo mío, ¿no? Así Y es. además era abogado también, así como mi hijo. Y de verdad, mi hijo, desde que era un chiquitín, él decía, yo voy a ser abogado y voy a ser abogado, y jamás cambió de idea. Entonces, en algún momento dije, ¿habrá sí o será que Antonio, mi hijo, es la reencarnación de aquel bisabuelo? Sí. Que además es papá de aquella abuela que falleció sin conocer a mi hijo, ¿no? O sea, Ajá. sí. Tal vez, por ejemplo, en esta vida te sientes llamado a algo, porque también eso es importante. A lo mejor te sientes en esta vida llamado a ayudar, o llamado a sanar, o llamado a algo específico que dices, que yo siento que mi misión aquí es esta, ¿no? Es por algo, porque tienes en otra vida algo pendiente, porque tienes que venir a trabajarlo aquí. Entonces, eso también por eso dicen que hay que hacerle mucho caso a nuestra intuición. Claro, claro. Porque hay que ver qué hay atrás o qué hay en otras vidas que tenemos pendiente. ¿Qué te estás tomando, Un cafecito con leche. Ah, es que se ve como muy clarito. Dije, quién sabe qué se está tomando. ¿Cómo podemos saber cuántas vidas hemos tenido? Pues solamente que hagamos esto de registros akáshicos o regresiones, como lo que hicimos tú y yo acá ahora que viniste. Muchas veces o muchas personas tienen sueños lúcidos, como el de mi abuelita que te digo que ahorita al rato te platico. Visiones, hay gente que tiene visiones y dices, pues es que seguramente eso es de otra vida. Sanaciones inexplicables, mucha gente trabaja tanto en su interior que de repente se sana. Déjà vus, también muchos tenemos déjà vus, esto ya lo viví, ¿no? O sea, o que sueñas algo, ¿no? Que dices, sí, sé que era yo, pero era otra casa, o era otra, o me veía al espejo y soy otra persona, ¿no? Sé que soy yo, pero me veían al espejo y sé que soy yo, pero era en otra vida, en otra casa, con otro cuerpo. Cuerpo.
Eso es un sueño, una pequeña regresión en los sueños de esa vida, de una vida anterior, no necesariamente de la previa a la que vives ahora, pero sí de una vida anterior. Y también cuando tenemos conexiones con algunas situaciones o con algunas culturas, ¿no? Lo que decíamos hace rato de Palo, que ella le jala lo egipcio, ¿no? Seguramente algo hay ahí, algunas culturas o alguna situación vivió en alguna otra vida, ¿no? Ahora, no Claro. siempre es importante o necesario que sepamos cuántas vidas llevamos. O sea, el número de verdad es lo que menos importa. Lo importante aquí es ver qué es lo que nuestra alma necesita mostrarnos hoy para que podamos avanzar con más conciencia, ¿no? Estoy de acuerdo, claro. Ahora, ¿las almas se reencuentran o no? A ver, ¿tú qué Pues opinas? yo digo que sí, claro, ¿no? O sea, claro, hay gente que conoces, que conectas y dices, híjole, no sé por qué siento que la conozco desde hace muchos años o que me vibra de una manera, ¿no? Y, o hay gente que la conoces y dices, uy, o sea, ¿por qué a lo Que te mejor, cae gorda. ajá, que te cae Ya. gorda, ¿Y la que es payasa? cae Cae gorda? gorda. Exacto. Entonces, ¿qué dice uno? ¿Por qué en algún momento sentí por esta persona, cuando ni la conozco, no, ni picha ni cacha, pero sientes algo afín o no, ¿no? Y Sí. puede ser que sea por esto que conectaste en esta vida con esa persona que en otra vida la conociste por algún motivo. Se dice que las almas viajan en grupos de almas y se reencarnan juntas en diferentes roles. Por ejemplo, yo que en otra vida fui tu mamá 2 veces. Ah, no, tú fuiste mi mamá, yo fui tu mamá en otra. En una regresión que te hicimos, yo fui tu mamá. Por eso alguien que hoy es tu pareja, en otra vida a lo mejor fue tu mamá, fue tu maestro o incluso pudo haber sido tu verdugo, ¿no? Y fue esa persona que te hizo tener una experiencia de aprendizaje muy cañona, porque el propósito al final es sanar, evolucionar juntos y cumplir ese acuerdo álmico que hicimos allá arriba, acuerdo de almas en esta vida, ¿no? Así es, así es. Ahora, ¿para qué crees tú que sirven las vidas pasadas? En la vida presente, bueno, pues obviamente Recordar las vidas pasadas. O sea, ¿para qué crees que serviría recordar esas vidas pasadas? yo creo que son las más importantes, las que a lo mejor valdría la pena recordar, que son las que a lo mejor se están repitiendo cosas de tu vida presente, ¿no? Ujú. Como puede ser a lo mejor algún tipo de situación o enfermedad o de creencias. Eso lo puedes, al conocer qué pasó en la vida anterior y desde dónde viene, no anterior, sino Mm, esa vida donde se provocó o donde tú lo ujú. provocaste, donde tú lo hiciste, para que justo lo que dice el doctor Weiss, ¿no? Que puedes sanarlo para mejorar tu vida presente al conocer qué fue lo que pasó o el acuerdo que hiciste o lo que viviste. Exacto. Yo creo que no nada más es por tener curiosidad, sino que siempre puedes tener una sanación más profunda, ¿no? Y que puede transformar, que sea transformadora. Por ejemplo, entender por qué ciertas personas son las que te jalan, o por qué tienes un cierto patrón de elegir a las mismas personas que te duelen o que te atraen, porque hay personas que dicen, pero ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué esta persona, no? A veces liberar traumas emocionales o físicos, desactivar miedos, bloqueos que no tienen una razón aparente. Por ejemplo, tengo una amiga que quiero mucho, que tiene una fobia cañona a los ratones, pero cañona. Le voy a proponer que le hagamos una regresión para trabajar eso, pero cañona, o sea, cañona, pobre, la sufre muchísimo. Vete a saber en otra vida que vivió, que pues tiene esa fobia muy, muy arraigada. También otra de las razones por las que sería bueno es por reconocer nuestro propósito de vida o saber cuál es ese propósito que tenemos y abrir nuestro corazón al perdón y a la compasión, porque a veces nos toca también en otras vidas ser maestros. En todas somos maestros y en todas somos alumnos, pero a veces nos toca ser maestros bien gandallas, ¿no? Sí, Bien claro, cañones. que luego no entendemos por qué esa persona en esta vida o en la que estás viviendo, en el presente, te hizo eso, y no, y cuando haces una regresión, te das cuenta que a lo mejor tú le hiciste algo o te viene a enseñar algo
que era para ti sumamente importante aprender en la vida que estás viviendo en este momento? Evolucionar, crecer. Que ese es el objetivo de estar en esta tierra, de vivir tantas vidas, evolucionar para poder en algún momento brincar a la siguiente dimensión ya como a lo mejor un maestro, creo yo, o algo mucho más evolucionado. Ok, ahora hay otra cosa que se llama el clan de almas. El clan de almas es un clan de almas o un grupo álmico, que es un conjunto de almas que sí están encarnando juntas en múltiples vidas, ¿no? Que si nos vamos a ir a esta y a esta y a esta, pero vamos a estar juntas, porque tenemos el propósito de que vamos a apoyarnos mutuamente en ese crecimiento espiritual. Entonces, ese es el clan álmico, que es diferente a que reencarnes con algunas personas, ¿no? Entonces, estas almas se van reencontrando vida tras vida y van cambiando sus roles, padres, hijos, pareja, amigos, enemigos, etcétera, ¿no? Pero vamos reencarnando con ese clan para cumplir esos acuerdos previos que tenemos y que nos ayudan a sanar, nos ayudan a aprender, nos ayudan a liberar el karma o a expandirnos también en amor, ¿no? Yo me imagino mucho, por ejemplo, haciendo, es algo que yo a lo mejor en mi mente me siento que puede ser que antes de encarnar, pues te sientas con ese grupo de almas que es la tuya, y tú te sientas y dices, a ver, yo quiero en esta vida, no sé, sanar a lo mejor, aprender, no sé, el desapego. Y entonces un alma te dice, pues yo voy a ser a lo mejor tu mamá y me voy a morir muy joven para que tú te quedes sola y aprendas el desapego. Y además hay otra alma que te dice, yo voy a ser tu pareja y me voy a ir y te vas a quedar sola para que aprendas el desapego. Y al mismo tiempo tú haces acuerdos con esas almas porque esas almas aprenden otra cosa. Yo voy a aprender a perdonar porque tú me hiciste, no sé, porque me vas a hacer. O sea, van haciendo como en una mesa y todos van hablando y cómo va a ser, ¿no? En qué cuerpo vamos a nacer o qué rol vas a tomar. Vas a ser mi hija, voy a ser tu esposa, voy a ser, y vas tomando roles. Y así me lo imagino. ¿Todos de acuerdo? Sí, vámonos. Vámonos a Exacto, se supone o dicen que antes de que encarne nuestra alma, el alma entra en un espacio espiritual en donde eliges, junto con tus guías espirituales y muchas veces con otras almas, los aspectos de tu próxima vida, porque además todos, o sea, todas esas almas que vamos a reencarnar, arreglamos o vemos qué aspectos de nuestra vida tenemos que trabajar. Entonces, elegimos qué cuerpo vamos a tener, que es importante, la familia o el entorno en el que vamos a estar, el país y la época en la que vamos a reencarnar, los retos que vamos a enfrentar, las personas con las que vamos a encontrarnos para trabajar los temas que tenemos pendientes. Y este proceso, toda esta unión o todo este plan se llama el plan del alma. Y aunque cuando nacemos se nos olvida todo, finalmente ese plan sigue. O sea, no importa que ya nacimos, ya se nos olvidó todo lo que acordamos, ese plan sigue su ritmo y sigue vivo en diferentes formas o en diferentes intuiciones o en sincronías. Por eso te vas encontrando gente. Yo tengo muy presente a un jefe que tuve, que la verdad es que aprendí muchísimo con él, pero estuvo en ese proceso de mi vida, ¿no? Y se acabó. Nunca más. Y él, gracias a él y gracias a esos, tal vez 8 años que trabajé con él, pues mi vida es otra, porque finalmente él cambió mi vida para que mi vida fuera distinta a la que tal vez yo hubiera pensado. Claro. Sí, yo creo que hay gente que llega un ratito, te enseña algo muy importante y luego se va. O te encamina al rumbo, güey, ¿no? Así es. Porque nada es casualidad, nada es casualidad. Cada encuentro profundo es parte de un guión que ya está planeado, que ya tenemos con esas almas, escritos por nuestra alma, es un guión escrito por nuestra alma para recordarnos quiénes somos, ¿no? Oye, hermana, y yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa si no cumples el plan? Pues regresas. Ok. Y ahí es porque cuando uno deja el cuerpo que estás viviendo y dices, híjole, a lo mejor llegas a ese espacio en el que tú tienes que hacer un avalúo, porque yo no creo que haya un juicio,
por parte de esa divinidad. Yo creo que tú eres el que haces tu propio juicio y tu introspección de la vida que acabas de vivir y si cumpliste con ese plan y con tu aprendizaje y de ayudarle a los demás a hacer su aprendizaje o no. Ahora bien, hay una teoría ahorita que habla mucho de que no es necesario regresar, aunque tú no hayas cumplido el plan. Ok. Que es, si quieres, regresas y si no, no. Y que tu plan lo puedes cumplir en otro plano. Ok. O sea, ahí también ya hay una teoría que yo he escuchado, que si quieres, vuelves y si no, no. No tiene que ser a fuerza. O sea, no necesariamente tienes que volver en esta nueva teoría o en esta corriente, ¿no? En esta corriente que habla que no es necesario que regreses, que incluso hay como un cierto engaño de que tienes que seguir entrando a la rueda del samsara, reencarnación. Hay que escuchar todas las teorías y creo que lo importante de esto y de que la gente lo escuche y le concienticemos es que si el día que muramos, nosotros estemos bien conscientes de ver qué es lo que pasa, porque no es lo mismo que mueras de una manera inconsciente o sin haber conocido todo esto, a que mueras de una manera consciente y tú decidas ya cuando se presenta el momento. Ahora sí que ha habido muchas personas que han regresado después al vivir un momento como de muerte, pero nadie ha ido por años y regresar al mismo cuerpo, por meses y regresar al mismo cuerpo y no nadie nos puede decir, ¿no? Entonces, creo que ahorita sí, si tú tienes la conciencia de saber qué es lo que puede pasar al morir, puedes tomar la decisión, si es que es así, de regresar o no. Pues si alguien sabe de esa corriente, escríbanos, háganoslo saber porque está súper interesante, ¿no? Claro, claro, estaría buenísimo que nos dijeran si puedes regresar, o sea, si tienes el libre albedrío, como todo, que es algo que tenemos los seres humanos, que es maravilloso, de poder regresar o no a esta tierra o de poder seguir el proceso en otro lugar, que no necesariamente. O en otra dimensión o en otro, ¿no? Así es. ¿Por qué no? Puede ser que sí. Es correcto. Todo es posible. ¿Qué más es posible? Así es. Así es. Ahora, ¿cómo es como las almas elegimos esos roles, ¿no? Cuando venimos. Cada alma de este mismo grupo tiene diferentes tipos de roles según lo que cada una necesitamos aprenderlo, lo que necesitamos equilibrar. Entonces, por ejemplo, si nosotros o si tú tienes o tuviste o eres una mamá súper autoritaria, a lo mejor en otra vida fue al revés, a lo mejor. O tu pareja actual, a lo mejor pudo haber sido en otra vida tu maestro espiritual. O un enemigo puede estar ayudándote a aprender límites, amor propio y perdón, lo que nosotros podríamos llamar un enemigo que realmente es un maestro, ¿no? Que viene en esta vida a enseñarnos a poner límites, a ponerle límites a esa persona, a esa pareja, a ese amigo, a eso, lo que sea, amor propio y perdón, porque también tenemos que aprender en las vidas, no sé, a lo mejor en esta vida a mí me toca aprender el amor propio y me tocan parejas que me pisotean, ¿no? Y yo tengo que aprender a poner esos límites y quererme más. Entonces, la elección no siempre se basa en el amor dulce. Por eso platicamos, creo que tú y yo un día, que cuando nos toca ser el verdugo, vamos a llamarlo así, pues no está fácil tampoco, porque las almas nos amamos. Pero cuando hacemos esa elección de roles y decimos, porque te amo y tenemos que evolucionar los dos, me va a tocar lastimarte y me va a tocar hacerte sufrir y vas a vivir dolor conmigo, tampoco está padre, pero a veces el mayor maestro viene disfrazado de dolor, ¿no? Claro, claro, así es. Y es lo padre de entender que en esta vida nadie te hace nada. Nadie te hace nada. Nadie somos víctima de nadie. Tenemos que entender que nada es personal. Así y es. Que por algo estamos viviendo esas situaciones y que nadie nos está haciendo nada. Todos somos maestros en algún momento y nos ha tocado dañar sin querer o queriendo, lo que sea, pero todos somos maestros y somos alumnos. Exactamente, exactamente. Ahora, ¿cómo podemos darnos cuenta que esas personas que vamos conociendo, que se nos van presentando, son parte de nuestro plan o de nuestro clan de almas? Algunas señales que están muy claras, que sí las voy a leer porque esas no me las sé de memoria, son, es una conexión instantánea o inexplicable, así que
¿no? Que pum, te da el Pasó. golpazo, ajá. Puede ser un amor cañón o un rechazo muy cañón también, sin motivo aparente. No sabes ni por qué. Alguna persona que conoces y dices, siento como si ya te conociera, como si te conociera de toda mi vida, ¿no? Como que sientes ahí una conexión inexplicable o es un déjà vu como espiritual. La otra es una relación intensa, transformadora o difícil que te impulsa a crecer, que son relaciones que dices, esta sí me pegó. Así es. Coincidencias constantes, ¿no? Que te lo ves una vez y te lo vuelves a encontrar y te lo vuelves a encontrar y dices, ¿por qué tantas veces en mi vida va apareciendo esta persona? O sea, ¿qué hay ahí que seguimos teniendo esa conexión? Sueños vívidos o visiones con esa persona o de esa persona en contextos antiguos. A lo mejor que tienes un sueño con esa persona en otra vida y él a lo mejor tiene otro rol, ¿no? Y dices, ¿por qué raro? Entonces también puedes obtener respuestas de esto teniendo regresiones como las que hicimos nosotros a vidas pasadas, las lecturas de los registros akáshicos, canalizaciones, que hay personas que tienen esa capacidad de canalizar, y meditaciones profundas. Ya hay un chorro de meditaciones también para poder conectar con esas vidas pasadas y ver qué es lo que hay atrás o que venimos cargando de otras vidas, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué sirve saber esto? ¿Por qué es importante conocer o saber o reconocer que a veces tenemos relaciones tan intensas que dices, esto es de otra vida? O sea, Así- aquí hay algo que trabajar que es de otra vida. A veces tenemos que trabajar el perdón con, con, con el alma, entendiendo que es un acuerdo álmico. A veces tienes que agradecer o siempre hay que agradecer estos aprendizajes, incluso cuando vienen desde el dolor, porque es muy Claro, importante. claro. Eh, Otra cosa importante es fortalecer los vínculos desde un amor más consciente y compasivo. Y tú y yo creo que lo hemos platicado. Yo estoy segura que tú y yo en esta vida y en otras vidas nos vamos a seguir encontrando porque a mí me queda claro que tú eres mi mini-mí o yo soy tu mini-mí. Tú y yo estamos súper unidas y hay algo Claro, ahí. claro. Tú sí eres parte de mi clan, cañón. Y otra cosa importante es elegir desde el presente las nuevas formas que tenemos opción para relacionarnos, ¿no? Sí, así ¿Cómo es. ves? Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Hay momentos en los que dices, hay algo que aquí hay muy fuerte y el poder entender qué es lo que fue, lo que pasó con esa alma en otra vida, pues puede ayudarte mucho a darte más claridad de qué puede ser, ¿no? Y como dices tú, hay gente o hay almas con las que te vas encontrando y te vas encontrando que tienes conexiones muy fuertes, como la que tenemos tú y yo, o con la Cookies, por ejemplo, o sea, tenemos una relación fuertísima de que seguro, pues claro que viene de otras vidas, ¿no? Ujú, ujú. ¿Qué pasa cuando alguien de tu clan te hace daño? ¿Por qué alguien de tu clan te haría daño? Venga, hermana. Porque se pactan esos roles que son dolorosos porque nos tienen que impulsar. Por eso te decía, a veces nos toca ser el malo de la película porque tenemos que impulsar a esa persona o nos tienen que impulsar para crecer, para llegar a ese nivel profundo del alma, ese nivel de conciencia que nos ayuda a evolucionar para nuestro bien mayor o para nuestro propósito, para ese propósito que tenemos. Eso no quiere decir que te tengas que quedar en el dolor, ¿no? El Claro, marido golpeador o el marido que te hace daño, que te lastima y que está duro y duro y duro, seguramente tuviste un pacto con esa alma, pero no necesariamente tienes que vivirla y seguirla sufriendo. Puedes decir, ya entendí, amor propio, seguridad y aprendo, sano y vámonos, suelto, ¿no? así Porque es. a eso venimos. Qué bueno que mencionaste eso, porque no necesariamente tienes que estar viviendo constantemente en la misma vida todo ese dolor que tú pactaste. Si tú aprendes, Ajá. incluso no solamente para la vida futura, sino si tú aprendes en esta vida y Uh-huh. sanas lo que tienes que sanar, entonces tu vida va a mejorar porque tenemos libre albedrío y a eso venimos.
venimos a evolucionar por medio del aprendizaje, entendiendo las lecciones. Ahora, algo que estaba viendo ahorita, que digo, es que es mi guía, ¿eh? Por eso vuelto para ver a dónde voy. ¿Se pueden cortar los lazos con alguien de nuestro clan? Sí. Claro. Si ya cumpliste ese aprendizaje con esa persona, ya puedes liberar a esa alma con amor y conciencia. O sea, ya entendí, ya te libero, me libero, te perdono, me perdono, te amo, te honro, pero te libero. Vamos a cerrar este ciclo y vamos a permitir que ya las dos almas podamos continuar nuestros caminos en paz, ¿no? Por eso también es importante, una vez que tenemos su aprendizaje, puedes incluso hacer trabajos energéticos y todo esto para liberarte de esa alma o sea, liberarte, dejar esa alma y tú seguir con tu vida y tener ya ese aprendizaje más fácil, ¿no? Ahora, ¿qué es una regresión? Tú que ya la viviste, ¿qué es? A mí me llamó mucho la atención porque la regresión que yo viví, me imagino que hay muchos tipos, hay hipnosis y hay muchos tipos de regresiones que son profundas. La que yo viví fue una regresión bien consciente porque no te vas, o sea, no estás fuera de tu cuerpo, ni, no, o sea, sabes lo que pasó porque lo vives. O sea, es una relajación muy profunda nada Muy más. profunda. Y entonces vas viendo todo lo que pasó en esa vida. Y bueno, pues si quieres tú explícales cuáles son los pasos, hermana, para que puedas darles todo el Más que poder. los pasos, porque bueno, los pasos cada quien tendrá su técnica, pero aquí de lo que se trata o para qué se usa una regresión es para entender que esos miedos o patrones que tenemos repetitivos, que estás repite y repite y repite el mismo patrón y que no lo sanas, hay gente que va a terapias y nomás no sana, con este tipo de regresiones te vas a ese momento, lo entiendes, lo sanas. Sanar traumas que tienes en el alma, no es traumas, bueno, también traumas de la infancia y todo, pero una regresión es a otra vida, ¿no? Así Hay es. regresiones a esta vida que te regresan incluso hasta el vientre materno, ¿no? Pero vamos, estamos hablando de regresiones a otras vidas. Otra cosa para lo que te sirve es para descubrir qué dones tienes o qué habilidades tienes que puedes. Cuando tú haces una regresión, tiene que haber un objetivo de lo que quieras sanar o de lo que quieras entender. Entonces, yo voy a hacerme una regresión, como en este caso lo hicimos, para entender por qué mis relaciones son complicadas, mis relaciones de pareja, ¿no? O sea, por qué no he tenido a la pareja adecuada o a la pareja para mí o a la pareja con la que yo tenga esa afinidad, ¿no? Y con base a esa decisión, yo quiero trabajar esto, te va a llevar tu alma a esa vida para que lo puedas entender. Entonces, nuestra alma tiene tanta capacidad, o nuestro inconsciente, vamos a llamarle, tiene tanta capacidad que te va a llevar a ese momento, a esa vida, de lo que tú tienes que entender. Entonces, te va a ayudar también, o puedes tener una regresión pidiendo saber cuál es mi propósito en esta vida. Entonces, tal vez vas a ir a otra vida en donde te van a decir, ok, tu propósito en esta vida va a ser esto, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo funciona la regresión? Generalmente la hace un terapeuta que ya tiene este conocimiento de esto, que ha aprendido sobre esto. En la regresión lo hace con hipnosis o con esta terapia de vidas pasadas, pero también se puede guiar con meditación guiada, se puede lograr con meditación guiada. Hay muchísimos videos ya también en YouTube que tú le puedes poner meditación guiada para regresión y la puedes ver y nada más tienes que tener una preparación, ¿no? De respiración y de todo esto y el mismo audio te va llevando a esta vida pasada. ¿Qué necesitas? Estar en un estado de profunda relajación, en un estado alfa o teta, que es un estado muy profundo de relajación. Necesitas a una guía, lo que les decía en YouTube, te van guiando para que pueda ayudarte a abrir esas memorias y te vaya llevando a lo que necesitamos saber y conocer y que puedas revivir esa escena que tienes de esa vida, procesarlo con el acompañamiento de esta guía o del terapeuta y hacer ese cierre o esa sanación energética que generalmente como lo hicimos contigo es
tenemos que llevar a esa alma, a esa energía, a que viva un momento muy alegre de esa vida, a que viva el aprendizaje o qué es lo que vivió en esa vida, que en esta vida se nos está repitiendo, y a que viva también un momento muy triste, ¿no? Y a que viva el momento de su muerte, porque necesitamos cerrar y necesitamos decir, ya pasó esa vida. Y después es, ¿qué aprendiste? ¿Qué te dice esa vida en esta vida para que te perdones, para que perdones, para que lo trabajes, para que lo vivas, para lo que sea, ¿no? Entonces, a mí, en mi punto de vista, sí es muy buena la regresión. No sé tú cómo la viviste, cómo te sentiste después. Bien, muy bien. La verdad es que me di cuenta que era lo que quería trabajar en ese momento y sí me lo mostró. Sí era el objetivo de lo que yo quería. Así dije, quiero trabajar en específico esto y se trabajó y vi de dónde dije, ok. Ya entendí. Sí, ya entendí. Ok, entonces sí, la verdad es que para mí fue padre porque me di cuenta de muchas cosas. Me gustó mucho vivirlo. ¿Qué se vive o qué experimentas durante una regresión? ¿Tú cómo sentiste tu cuerpo? ¿Sentiste que eras otra persona? ¿Sentiste que eras tú? ¿Qué sentiste? Yo sentía que era yo en otro cuerpo, ¿Ok? me identifiqué, ¿no? Como qué era, si era hombre o era mujer, mi color de piel, de dónde, en qué país vivía, más o menos en qué año, no vi el año exactamente, pero sí, más o menos veía los años, vi qué es lo que tenía que trabajar, ¿no? Vi qué era lo que yo hacía, qué me dedicaba, todo, vi el momento más feliz, ¿no? En el que estabas tú incluida porque eras mi mamá. Vi un momento muy feliz, vi el momento de mi muerte, vi por qué sucedió, vi a otras personas de esta vida en esa vida y dije, también entendí. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Exactamente. Muchas veces también se llena de emociones esa vida, ¿no? De llanto, de alegría, de tristeza. ¿Cómo viviste tú eso? Pues ahora sí que viví todo al mismo tiempo, bueno, no al mismo tiempo, sino en la misma, porque viví, yo me veía y decía, ok, soy tal persona, vivo en tal lugar, siento esto, cómo me ven las otras personas, ¿no? Para mí eso era importante. Viví ese momento muy feliz al que tú me llevaste, que era la felicidad plena, yo muy pequeña, con mi mamá, ¿no? En un río, ¿verdad? Y luego un momento triste, un momento difícil, el por qué yo era como era, lo que había hecho y el momento de mi muerte, pero algo bien importante, porque esto pues no es para que la gente se asuste, porque mi hermana me llevó a que tú podías ver tu muerte desde arriba o vivirla. Y yo la verdad, honestamente, dije, no, yo lo mejor nada más la veo, ¿no? ¿Para qué vamos a revivir cosas que no están padres? Y ves el momento de tu muerte y entiendes, y ves qué pasa en el momento en el que el cuerpo, o digo el alma, sale de ese cuerpo. Y no fue, para nada fue desesperante, ni fue, aunque la muerte no era la más bonita, honestamente, la que yo tuve en esa vida, para mí no fue un momento desesperante ni de, o sea, entendí que era lo que estaba viviendo y sentí mucha paz en el momento de salir del cuerpo. Tú tuviste, y bueno, lo voy a comentar, tuviste un momento de que lloraste, sí tuviste llanto, porque estás experimentando también las emociones de ese momento, de esa vida. ¿Cómo sentiste ese llanto? ¿Por qué lo viviste? Porque lo sientes, o sea, en el momento en el que yo sentía cuando me dijiste, hay felicidad, ¿cuál es el momento más feliz? Y cuando me vi que sentí tanta felicidad, aunque estaba muy pequeñita, cuando me di cuenta que tú eras mi mamá en esa vida y que me dabas mucho amor y me cuidabas mucho y me querías mucho y me protegías mucho y me procurabas mucho, pues era un llanto de mucha felicidad en esa vida, para eso en específico. Pero también hubo otra vida que me regresaste, en la que yo era hombre y vivía bueno, pues por así que decirlo tal cual es, ¿no? Yo estaba en el Holocausto, era prisionera del Holocausto, era hombre, y vivía un momento muy feliz que era la reunión con mi familia antes de que nos aprisionaran, y un momento muy triste que fue cuando yo veía esa miseria en la que vivía y ahí lloré. Yo lloré porque sentí otra vez esa miseria, ese dolor, esa hambre, ese frío, esa tristeza y el momento de mi muerte que me ahogaba. Y yo recuerdo mucho esa vida o esa muerte, que aunque la viví de lejos, sí sentía como es que me estoy ahogando,
cuando salimos, todas las almas que estábamos muriendo al mismo tiempo de esos cuerpos, los ángeles nos rodeaban, y se lo comenté a mi hermana, y nos pedían perdón a esas almas que estábamos muriendo en ese momento por ese motivo. No porque ellos nos hubieran hecho algo, sino era un perdón por la humanidad, perdón por lo que acaban de vivir. Y era un momento en donde los ángeles nos rodeaban, nos llenaban de amor a esas almas que acababan de morir y nos pedían perdón. O sea, fue un momento, fue una regresión muy linda pese a lo que yo vivía en ese momento. ¿Tuviste algún dolor físico en alguna de las regresiones que hicimos? Bueno, sentía nada más en la garganta cómo me ahogaba en esa vida. La realidad es que como yo lo veía desde afuera mis muertes, yo no sentí un dolor físico, sí sentía como, o sea, sabía que me estaba ahogando en la de... Óigame, no, óigame, mi óigame. Yo sentía que pero no me dolía porque yo lo estaba viendo, o sea, como que me mostró esa vida, el motivo de mi muerte, pero no me dolía. Ok. Fíjate que tú tuviste, creo que de todas las cosas que experimentan las personas que tienen regresiones, no en todas las regresiones que hicimos, pero sí en cada una viviste esto, porque mira, emociones intensas, llanto, risa, todo eso, sí lo viviste. Dolor físico que desaparece cuando pues ya regresas, ¿no? Sí. Digo que no fue así de, me duele, pero pues bueno, esa sensación. Revelaciones espirituales, que fue lo de los ángeles que viviste, que también es otra, y reencuentros con almas conocidas en otros roles, que también lo viviste, ¿no? Entonces, eso está padrísimo porque tú, aunque no fue en la misma regresión que viviste todo esto, todas las cosas que la gente puede vivir, lo viviste en algunas, ¿no? Diferentes. Entonces, bueno, muchas veces alguien que hoy es nuestro hijo, en otra vida fue tu pareja, o tu padre, o tu enemigo, y vamos cambiando de roles. Entonces, no se peleen, se los van a volver a encontrar. ¿Para qué se pelean? Mejor ¿no? Reconcíliense y ya. Exacto, amor, todo amor. ¿Qué señales de vidas pasadas o 5 señales de vidas pasadas que a veces tenemos en esta vida actual? Miedos irracionales al fuego, al agua, a lugares, afinidad inexplicable con culturas o épocas, que ya lo dijimos, atracción al rechazo intenso, talentos que dices, esto sí, ¿de dónde lo saqué? ¿No? O sea, porque no tienes a lo mejor algún familiar o genéticamente alguien porque, por ejemplo, en nuestra familia, mi papá canta muy lindo, y dices, bueno, Manuel es muy bueno para la música, mi hermano, a mí me gusta mucho cantar, pero yo, por ejemplo, ponme a dibujar, que mi papá dibuja padrísimo, y en la familia mi mamá también dibujan padrísimo. No, yo cero talento para dibujar, igual no se me dio. No. Y la verdad no. Oye, ahorita que decías de que se repiten, me gustaría platicar esto. Cuando yo era niña, y te lo dije, creo que justo después de la regresión, antes no me acuerdo, yo me acuerdo que mi papá tenía unos libros que eran como unas enciclopedias enormes de la Segunda Rojas. Guerra Mundial. Ajá. No. Eran creo que azules, eran de la Segunda Guerra Mundial. Yo estaba muy azules. chiquita. Y yo me sentaba en el comedor, que era donde los teníamos en un librero, y sacaba los libros de la segunda y me ponía a leer y a ver las fotografías y a ver. Entonces, creo que parte de lo que yo viví en esta regresión me enseñó que finalmente yo lo veía porque era una curiosidad de mi alma. Así es. Reconocimiento de mi alma de algo que yo vivía en ese momento. Seguramente sí. Ahora, ¿necesitas creer en la reencarnación para vivir una regresión? No. O sea, no necesitas creer en eso. Sí puedes vivirla. Muchas personas hacen una regresión por curiosidad o por consejo incluso de a veces de su terapeuta y los resultados son los mismos. No necesitas creer en eso, ¿no? Lo importante es abrir la conciencia y tener el deseo de sanar. Eso es lo más importante. Algo para compartir, que ya dijimos en tu caso, un caso real de una regresión. Hay muchas formas en que puedes meditar y también puedes ponerte música de fondo. Les voy a dar los hertz porque eso ayuda a estar en un nivel 432 hertz o 528 hertz. Cualquiera de esas dos les pueden ayudar a tener esa relajación profunda o a llegar a este nivel teta que necesitamos. Y bueno, reflexiones para compartir que tenemos aquí, porque nos queda poquito tiempo. Bueno, ya nos pasamos un poquito, pero como ya vamos a acabar,
la verdad es que para qué hacemos otro episodio, porque ya nos quedan nada más. Les quisiera decir los libros que les recomiendo, si es que tienen interés en esto. Hay algunos videos o, ¿cómo se llaman? Podcast, No. videos, documentales. Sí, exacto. Yo divino. Dios dame el habla. Y si tu familia, algo así como para que pensemos. Y si tu familia no es un castigo, sino una misión sagrada, ahí se los dejo de tarea. ¿Qué pactaste con esa persona que tanto te incomoda? ¿Qué pacto tienes ahí? Otra pregunta, ¿qué historia traes tú y tu pareja que aún no han podido o que no han recordado o que no han podido sanar? Ahí nomás para que le chequen. Y bueno, les recomiendo libros. Ahorita tu hermana decías de Brian, que también lo leíste. Brian Weiss tiene muchísimos libros. Yo me los he echado casi todos. ¿A ti el que más te gustó fue el de? A mí los dos, el de Muchas vidas, muchos maestros, yo se los recomiendo primero que lo lean antes de Muchos cuerpos, una misma alma. Ajá. Pero primero, el de Muchas vidas, muchos maestros es una joya. Sí, es buenísimo. Una joya. Y luego Muchos cuerpos, una misma alma. Exacto. Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss. Muchos cuerpos, una misma alma de Brian Weiss. A través del tiempo también está muy bueno, de Brian Weiss. Lazos de amor es también una chulada, Brian Weiss. Los registros akáshicos de Linda Howe. El plan de tu vida de Robert Schwartz. El viaje de las almas de Michael Newton. Y las películas, hay una película que se llama Nuestro Hogar, que está basada en un libro de un medium que se llama Chico Javier. Está muy buena. Más allá del sueño, Chances Are, esa es otra película. Cloud Atlas, de Discovery, que está en Netflix. Y documentales. La vida después de la muerte es buenísimo. Es una joya ese documental. Sí. Surviving Death, buenísimo. Y investigadores y fuentes que pueden checar, el doctor Ian Stevenson, que es el que hablamos ahorita, que es el que hizo la documentación de 2.500 casos, Jim Tucker, que es de la Universidad de Virginia, y bueno, obviamente todo lo que encuentren de Brian Weiss, que también en YouTube y en Spotify hay mucha información de esto. Entonces, ahí con esto terminamos nuestra Muy bien. información. Ahora sí que nos pasamos un ratote, pero bueno, valió la pena. Ojalá se queden y escríbanos ahí todo lo que ustedes saben, lo que han visto ahí en sus comentarios, qué han sentido, qué opinan del tema de la reencarnación, si han tenido alguna regresión, si han soñado con algo, si creen, si no creen, si. Entonces, bueno, ya no tenemos a nuestro hater que seguramente nos iba a comentar porque. Ay, sí. Teníamos a nuestro hater ahí en el YouTube que nos ponía cosas bien bonitas. A lo mejor nos ve, Eric, si nos no ves, sé qué. Te queremos, Un beso. amigo. Gracias por ver todos nuestros podcasts y por comentarnos cosas tan hermosas. Lindas. Así es. Está bueno, hermana. Te amo, hermana. Yo también. Abrazos, besos a todos, coméntenos y síganos, suscríbanse y no se olviden de nosotros. Gracias. Besito. Adiós. Bye. Entre Almas,